Las taquicardias paroxísticas supraventriculares se caracterizan por tener un electrocardiograma que muestra QRS estrecho en general y regular. Regular quiere decir que un latido y el siguiente tiene una separación igual que el siguiente, rítmico. Hay varios mecanismos posibles, pero el más frecuente es la taquicardia por entrada intranodal común, en la que existe un cortocircuito dentro del nodo AV desde el que nacen todos los impulsos y que viajan de forma prácticamente simultánea hacia las aurículas y los ventrículos, de forma que coinciden en el tiempo aurículas y ventrículos. En el electrocardiograma, por tanto, veremos que los ventrículos y las aurículas prácticamente son simultáneos, o bien la onda P deforma la parte final del QRS porque está prácticamente simultánea. Eso producirá con cierta frecuencia ondas A en cañón, rítmicas y el signo de la rana que ya hemos mencionado. La otra taquicardia paroxística supraventricular, la segunda en frecuencia, es la taquicardia ortodrómica, en la que utilizando una vía accesoria hay un cortocircuito de reentrada en la que los impulsos bajan hacia los ventrículos a través del sistema de conducción normal, produciendo por tanto un QRS normal, y desde ahí vuelven a subir hacia las aurículas a través de una vía accesoria, de forma que el circuito puede seguir dando vueltas mientras se mantenga la taquicardia. En esta, electrocardiográficamente, es habitual ver la onda P un poquito más separada del complejo QRS porque tarda un tiempo en descender hasta los ventrículos, llegar a la ubicación de la vía accesoria y desde ahí subir a despolarizar las aurículas. Por eso el tiempo RP es más largo que en la taquicardia intranodal, que suele ser prácticamente simultáneo. Tener preexcitación en el electrocardiograma es sinónimo de tener una vía accesoria de conducción al nodo AV, es decir, en condiciones normales los impulsos de las aurículas solo pueden pasar a los ventrículos a través del nodo AV, donde hay un freno que ya conocemos. En algunas personas hay una vía accesoria de conducción y eso produce una imagen en el electrocardiograma de preexcitación, es decir, hay un trozo del ventrículo, de los ventrículos, que se despolariza antes de tiempo, antes de que el impulso atraviese el nodo AV, porque se despolariza desde la vía accesoria. Tener preexcitación tiene un manejo muy sencillo si lo queremos simplificar de la forma en la que presentamos en este esquema. Si el paciente nunca ha tenido taquicardia y no tiene una profesión de riesgo, en principio no hace falta ninguna actitud especial, seguimiento clínico y nada más. Pero si el paciente es un profesional de riesgo por dedicarse a la conducción, deportistas o personas con situaciones de estrés importante, policías, bomberos, etcétera, se recomienda proceder a la solución definitiva del problema mediante la cauterización de la vía accesoria en un procedimiento de ablación por catéter con radiofrecuencia de la vía accesoria. En las personas que tengan preexcitación y que hayan tenido alguna vez alguna taquicardia, en cualquier caso está recomendado como primera opción la ablación por catéter del sustrato de la taquicardia, es decir, cauterizar la vía accesoria para que la taquicardia no pueda volver a dar. Hay dos tipos de taquicardias fundamentales asociadas a la presencia de vías accesorias. Una son las taquicardias reentrantes, que pueden ser ortodrómicas o antidrómicas, en función de si el circuito cicla en el sentido que hemos explicado antes ortodrómico, baja los ventrículos por el sistema normal y sube a las aurículas a través de la vía accesoria, eso sería ortodrómica. Al contrario, baja los ventrículos a través de la vía accesoria y sube hacia las aurículas a través del nodo AV, que no todo el mundo puede conducir en ese sentido, pero hay personas que sí. Tanto una como otra tienen un manejo similar y tienen unas consideraciones similares, con la diferencia de que la taquicardia ortodrómica muestra un QRS normal y la taquicardia antidrómica muestra un QRS ancho, que muchas veces es muy parecido al de las taquicardias ventriculares y hay que manejarlo como tal, porque ante la duda debe manejarse como tal. La otra taquicardia relacionada con los síndromes de preexcitación es la fibrilación auricular preexcitada, que es una urgencia y que luego vamos a comentar cómo se maneja. El tratamiento agudo de las taquicardias por reentrada en el seno de un síndrome de preexcitación de una vía accesoria incluye bloquear el nodo AV de alguna manera para que el circuito que está dando vueltas pasando por el nodo en algún momento se corte y reaparezca el ritmo sinusal normal.
Eso lo conseguimos con masaje del seno carotidio o con adenosina, y si no es suficiente, pues empleamos fármacos como verapamil, betabloqueantes o incluso antiarrítmicos del grupo 1C para proceder a frenar el nodo y conseguir el bloqueo de la taquicardia, que la taquicardia se quite. Una vez que hemos quitado esa taquicardia, para prevenir recurrencias se pueden emplear fármacos que frenen el nodo AV de forma crónica, como betabloqueantes o calciantagonistas o incluso antiarrítmicos del grupo 1C, flecainida, propafenona, pero insistimos en que la recomendación habitual es que si el paciente ha tenido alguna taquicardia es preferible proceder a la ablación por catéter para solucionarlo de forma definitiva. Y este es el típico caso que nos presentan un paciente con fibrilación auricular preexcitada. Es un chico joven, no tiene cardiopatía conocida, nunca se ha hecho un electrocardiograma, y aquí vemos el electrocardiograma que se presenta en urgencias con una taquicardia muy rápida, con QRS de distintas morfologías, pero todos parecidos en función de si tiene más o menos conducción anterógrada a través de la vía accesoria y a través del sistema de conducción normal. Esto es lo que llamamos una fibrilación auricular preexcitada. El problema es que los impulsos están penetrando a través de la vía accesoria muy rápido a los ventrículos, están bombardeando a los ventrículos y pueden llegar a provocarles una fibrilación ventricular. Por eso es una urgencia médica. En el tratamiento agudo de la fibrilación auricular preexcitada, por eso se recomienda como primera opción la cardioversión eléctrica, es el procedimiento más rápido, seguro y eficaz para quitar la fibrilación auricular. Sin embargo, si por algún motivo no podemos hacerla, no está disponible en nuestro medio y queremos el paciente tolera bien la taquicardia, pues podemos proceder a usar un antiarrítmico que afecte mucho a la conducción por la vía accesoria para intentar frenarla y que al tiempo afecte mucho a las aurículas para intentar quitar la fibrilación, y eso suele hacerse o con procainamida o con fármacos del grupo 1C. Más importante casi que saber qué es lo que hay que hacer es saber lo que no hay que hacer. No se recomienda nunca frenar el nodo AV, puesto que podríamos facilitar, al no poder conducir los impulsos hacia los ventrículos por el sistema de conducción normal, podríamos facilitar una conducción a través de la vía accesoria. Por lo tanto, con frenadores del nodo AV podríamos fomentar la aparición de fibrilación ventricular. Por eso nunca se debe usar digoxina, no se deben usar verapamil ni diltiazem, y probablemente tampoco aminodarona ni betabloqueantes, aunque en esto hay menos evidencia. Todo paciente que ha sobrevivido a un episodio de fibrilación auricular preexcitada, al ser una urgencia médica, tiene indicación de hacerse un procedimiento de ablación por catéter de la vía accesoria para que no vuelva a ocurrirle. La fibrilación auricular sin cardiopatía aparece y hay ciertos desencadenantes como el alcohol que pueden fomentarla. Hoy día en la fibrilación auricular tenemos un espectro de pacientes muy amplio, desde un paciente con una enfermedad estructural cardíaca grave, un aumento crónico de presiones en las aurículas que hace que aparezca fibrosis intersticial y que facilita que cuando se ponga en marcha una taquicardia aparezcan múltiples frentes de onda que se ponen a dar vueltas de forma desordenada en las aurículas manteniendo la taquicardia, hasta el otro extremo, que es una persona joven que en algún punto de su corazón, generalmente en las venas pulmonares, porque es donde con más frecuencia aparece, tenemos un foco de activación rápida, de vez en cuando, episódica, se enciende, manda muchos impulsos muy rápidos a las aurículas, son incapaces las aurículas de conducirlo de forma homogénea y aparece lo que llamamos conducción fibrilatoria, es decir, una especie de fibrilación auricular provocada por ese foco que está descargando a gran velocidad dentro de la vena pulmonar. Y en el intermedio, desde el paciente con cardiopatía estructural avanzada que hemos mencionado y este sin cardiopatía con un foco, tenemos todas las combinaciones que nos podamos imaginar. Lo que es importante recordar es que el tratamiento de la fibrilación auricular puede ir encaminado o debe ir encaminado tanto a tratar el desencadenante, el trigger, el gatillo que la pone en marcha, que son estos latidos que pueden nacer en las venas pulmonares o en otros sitios, como a tratar el sustrato anómalo en el tejido auricular que tiende a perpetuar las ondas reentrantes dentro de las aurículas.
En la fibrilación auricular, como las aurículas pierden su actividad mecánica eficaz, en lugar de contraerse y relajarse, tienen un movimiento fibrilatorio, la sangre se remansa. Además, la propia fibrilación auricular fomenta que aparezca activación de factores protrombóticos en la pared auricular. Y estos fenómenos, junto a otros de remodelado y demás, producen la formación de trombos. Estos trombos suelen formarse en la orejuela izquierda, que es el sitio fondo de saco donde la sangre tiene una velocidad menor. Y esos trombos que se forman en la orejuela izquierda, si se quedan ahí no dan lugar a ningún problema, pero si se desprenden y embolizan van a provocar una embolia. Y la embolia es el fenómeno más serio probablemente asociado a la fibrilación auricular. Podemos intentar detectar qué pacientes son los que tienen más riesgo de tener embolias en el seno de la fibrilación auricular. Por supuesto, clásicamente se conoce que la estenosis mitral y en general las valvulopatías, pero sobre todo la estenosis mitral, cardiopatías estructurales avanzadas graves, como las cardiopatías congénitas complejas operadas, o la presencia de una prótesis mecánica de metal dentro del corazón, son factores de muy alto riesgo trombótico y que hacen que el paciente precise tratamiento anticoagulante crónico. En ausencia de estas anomalías, existen diversas formas de evaluar el riesgo trombótico de un paciente. Una de ellas, la más utilizada probablemente, es la puntuación CHADS-2, en la que el acrónimo de estas cinco palabras, insuficiencia cardíaca, hipertensión, edad por encima de 75 años, diabetes y stroke, que es sinónimo de ictus, nos van a permitir dar una puntuación a cada paciente. Recientemente se ha visto que la puntuación CHADS-2 predice de una forma bastante segura qué pacientes son los que tienen un riesgo embólico alto, pero para intentar definir mejor en aquellos con una puntuación baja, es decir, los de riesgo bajo y riesgo medio, pues se ha hecho un poquito más compleja la puntuación CHADS-2 añadiéndose 4 cosas nuevas. Una es que la edad por encima de 75 años puntúa el doble, es decir, predice tanto un episodio embólico como haber tenido ya un episodio embólico, y las otras 3 son la presencia de enfermedad vascular a otro nivel, coronario, aórtico, periférico, la edad entre 65 y 75 años o la presencia de sexo femenino. Con esta puntuación CHADS-2 BASC se puede realizar una estimación de riesgo en la que, según los puntos que tenga un paciente, tenemos un mayor o menor riesgo anual de presentar un ictus embólico. Por tanto, cuando tengamos un paciente con fibrilación auricular, para decidir si necesita o no tratamiento antitrombótico crónico con anticoagulante, pues tenemos que evaluar una serie de factores, que son los que hemos comentado. Si lleva prótesis mecánica, tiene estenosis mitral o otra cardiopatía estructural grave, directamente ya sabemos que la respuesta es sí, hay que anticoagular crónicamente con anticoagulantes orales. Si no, evaluamos la puntuación CHADS-2, que si es 2 o más también tiene indicación clara de anticoagulación. En caso de que sea 0 o 1, miraríamos la edad. Si está por encima de 75 años, directamente está indicada la anticoagulación. Y si está por debajo, miramos la presencia de otros factores de estos que hemos comentado. Una edad entre 65 y 75, sexo femenino y enfermedad vascular periférica. Porque si hay 2 de ellos, estaría indicada la anticoagulación. Y si solo hay uno, digamos, se prefiere la anticoagulación a la anticoagulación, y si no hay ninguno, pues se prefiere ningún tratamiento frente a la antiagregación. Este es el tratamiento actual de las guías europeas de manejo antitrombótico en fibrilación auricular. Es cierto que el resumen de esto es muy sencillo. Todo paciente con fibrilación auricular tiene que tomar anticoagulantes orales, solo el que no tenga ninguno de los factores de riesgo de la escala CHADS-BASC es el único en el que no hace falta tomar anticoagulantes orales, y la aspirina ha pasado a un segundo plano, como vemos aquí, porque la capacidad de prevención de embolias en fibrilación auricular es muy débil. No es como en la enfermedad coronaria, en la que la antiagregación es muy eficaz. En la fibrilación auricular, el tratamiento antitrombótico de elección es la anticoagulación y no la antiagregación. El problema
El problema que tenemos con la fibrilación auricular, aparte del manejo antitrombótico que ya hemos comentado, es la decisión de si recuperar o no el ritmo sinusal. Esto no quiere decir que no sea deseable que el paciente esté en sinusal. Esto quiere decir que no tenemos herramientas suficientemente buenas para recuperar el ritmo sinusal estable a día de hoy, por lo que no está claro que merezca la pena intentar recuperarlo en todos los pacientes. De hecho, los ensayos clínicos que se han hecho comparando una estrategia de control de frecuencia en la que dejamos al paciente con su fibrilación auricular puesta, pero controlando las posibles complicaciones como las embolias y la taquicardiomiopatía producida por frecuencia cardíaca rápida, comparando esa estrategia de control de frecuencia con una estrategia de control del ritmo en la que haremos lo necesario para mantener el ritmo sinusal lo más posible, cardioversiones eléctricas, fármacos antiarrítmicos, procedimiento de evaluación por catéter, etc., no se ha demostrado en ningún caso una superioridad de una estrategia respecto a la otra. El motivo, insisto, probablemente está más en relación con lo ineficaces y el alto porcentaje de complicaciones que tenemos relacionadas con las medidas que disponemos en la actualidad para prevenir la recaída de la fibrilación auricular. Es decir, si yo consigo el ritmo sinusal, parece que el paciente tiene mejor calidad de vida, se controla mejor la respuesta ventricular, mejora la fracción de eyección, todo eso es estupendo, pero a cambio tiene que estar tomando crónicamente algún fármaco como amiodarona, flecainida, propafenona, que tiene efectos secundarios y que son graves, sobre todo en tratamiento crónico. O bien hay que proceder a un procedimiento de ablación por catéter que tiene ciertos riesgos importantes durante el procedimiento. Dicho de otra manera, si tuviéramos alguna forma de mantener el ritmo sinusal que no tuviera tantos riesgos como las que tenemos ahora y que fuera más eficaz que las que tenemos ahora, seguro que esta respuesta sería sencilla. Siempre que tengas FA hay que quitar la FA, pero como esto no es así, hoy día sabemos, sobre todo en personas de edad avanzada que tienen una fibrilación auricular sin ningún síntoma o escasos síntomas, que no está en absoluto nada claro que merezca la pena intentar recuperar el ritmo sinusal, y lo que parece más razonable es mantener en fibrilación auricular evitando las complicaciones derivadas de la arritmia. Esto no quita que en las personas sanas, jóvenes y en personas con muchos síntomas o ante un primer episodio siempre inclinaremos la balanza hacia un intento de recuperar el ritmo sinusal, pero siempre con las limitaciones que hemos comentado. Y si vamos a intentar recuperar el ritmo sinusal, tenemos dos estrategias. Una es la cardioversión eléctrica y otra la farmacológica. Y la eficacia es mayor con la eléctrica, no cabe ninguna duda. El inconveniente pues que hay que sedar al paciente y no siempre está disponible. Y la farmacológica es más cómoda porque se le dan unas pastillitas o se le pone un fármaco intravenoso y esperas a que se le quite. Y tiene el inconveniente de que es más lenta y es menos eficaz, porque la más eficaz probablemente para convertir una fibrilación auricular en ritmo sinusal sea la flecainida o el moderno Vernacalan, pero esto digamos que supone un tiempo que el paciente tiene que estar en urgencia y no exento de efectos secundarios posibles relacionados con el fármaco. Efectos prácticos que tenemos que hacer, pues si hemos optado por quitar la FA a un paciente, mirar el tiempo de evolución y el riesgo embólico, porque existe un teórico riesgo de embolia provocado por el procedimiento de cardioversión. Es decir, cuando le quitamos a alguien una fibrilación auricular, si tiene un trombo adherido a la pared de la aurícula izquierda, el propio procedimiento de cardioversión y la recuperación del ritmo sinusal puede dar lugar a una embolia. El trombo estaba ahí quieto, no se movía, pero en el momento que la aurícula empieza a moverse de nuevo, pues se puede desprender y provocar la embolia. Por eso, para quitar la fibrilación auricular tengo que estar seguro de que no hay un trombo en la orejuela. Y para eso o hago un eco transesofágico o bien miro si el paciente tiene menos de 48 horas de evolución, porque en tan poco tiempo no ha dado tiempo a que se haya formado un trombo. Si el paciente lleva más de 48 horas de evolución y no puedo hacer una ecografía transesofágica, estoy obligado a mantener anticoagulado al paciente correctamente al menos 3 o 4 semanas antes de proceder a la cardioversión eléctrica para evitar provocarle yo la embolia. Una vez que le quitamos la fibrilación auricular, la siguiente medida es mantener la anticoagulación durante al menos 3 o 4 semanas, sobre todo si el paciente llevaba más de 48 horas, para intentar evitar que si ha quedado algún pequeño resto de trombo pues se pueda liberar. Y además porque una vez que el paciente es sometido a la cardioversión eléctrica vamos a tener un tiempo en el que la aurícula no recupera completamente su capacidad contráctil, porque todo el fenómeno de remodelado que ha aparecido antes del procedimiento de la cardioversión va a ir recuperando progresivamente a lo largo de varios días.
pero eso durante 3 o 4 semanas después de la cardioversión se recomienda mantener al paciente anticoagulado. Una vez que pasan esas 3 o 4 semanas, es cuando nos plantearemos si mantener de forma indefinida la anticoagulación o no, en función del riesgo de embolia que tenga según la puntuación Charles-Basque que hemos mencionado previamente. Y tras haber recuperado el ritmo sinusal, la otra pregunta es si hacemos algo en especial para prevenir recurrencias de fibrilación auricular. Siempre que el paciente haya tenido la fibrilación auricular por una causa reversible, como puede ser un hipertiroidismo, que asumimos que cuando controlemos el hipertiroidismo no le va a volver a dar, pues no hay que hacer nada en particular. Pero si no hay ninguna causa reversible conocida, nos plantearemos utilizar fármacos antiarrítmicos para prevenir recurrencias, pero siempre primando la seguridad del paciente. Es decir, si el paciente tiene alguna cardiopatía estructural, el único que podremos usar es amiodarona. Probablemente dronedarona sea bastante segura también en pacientes que tengan cardiopatía estructural no muy significativa y no usándola nunca en presencia de insuficiencia cardíaca reciente o grave. Si no existe ninguna de estas enfermedades, no existe ninguna cardiopatía estructural significativa ni insuficiencia cardíaca, podemos emplear de elección un fármaco de grupo 1C o la dronedarona o incluso sotalol como fármacos para intentar prevenir las recurrencias. Cuando el empleo de uno de estos fármacos no es eficaz para prevenir recurrencias, podemos plantearnos cambiar a otro o pasar a una estrategia en la que procederíamos a un procedimiento de ablación por catéter, en el que lesionaríamos la entrada de las venas pulmonares y o los puntos donde se sospecha o se demuestra durante el procedimiento que nace la fibrilación auricular o que se mantiene, para intentar que el paciente no tenga más recurrencias. Luego, digamos, en la actualidad el procedimiento de ablación por catéter en fibrilación auricular es siempre un procedimiento de segunda elección ante el fracaso de al menos un antiarrítmico. Se puede plantear solo en casos de cardiopatía, de ausencia completa de cardiopatía y fibrilación auricular claramente focal, ir directamente a este procedimiento, y solo en caso de que el paciente así lo prefiera, porque en general se prefiere al menos ensayar un fármaco antiarrítmico antes de proceder a la ablación. Los extrasístoles ventriculares los tiene un 60% de la población y no tienen riesgo de provocar ningún trastorno en general en ausencia de cardiopatía estructural. Por lo tanto, en un paciente que esté asintomático, no tenga ninguna enfermedad que se detecta de tener extrasístoles, no hay que hacer nada. Simplemente que evite los excitantes y tranquilizar al paciente, porque es un hallazgo muy frecuente en población general. Otra cosa es si el paciente tiene síntomas incontrolables a pesar de que le hemos tranquilizado y tiene unos síntomas muy molestos, pues se puede plantear un tratamiento con beta bloqueantes, e incluso en algunos casos en los que los extrasístoles den lugar a pérdida de fuerza en el corazón, es decir, a disfunción sistólica, taquimiocardiopatía, pues en esos casos podríamos plantearnos un tratamiento un poquito más potente, como puede ser una ablación por catéter del foco del extrasístole, pero esto, insisto en que es algo que solo ocurre de forma excepcional. Lo habitual es que los extrasístoles no necesiten ningún tratamiento específico. La taquicardia regular de QRS ancho hay que considerarla una taquicardia ventricular monomorfa mientras no se demuestre lo contrario. Con esto en la cabeza es muy fácil acertar qué hay que hacer en todos estos pacientes. Cuando un paciente tiene una taquicardia ventricular monomorfa, puede ser que sea una verdadera TV o que sea una taquicardia que se mantiene en las aurículas y que por el motivo que sea en este paciente se conduce a los ventrículos con un QRS ancho. Por ejemplo, si el paciente tiene un bloqueo de rama. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Pues con masaje del seno carotídeo o adenosina podemos bloquear el nodo AV durante unos segundos, de manera que si se trata de una verdadera taquicardia ventricular no vamos a tener ningún efecto, y si se trata de una taquicardia supraventricular vamos a permitir bloquear el nodo y ver la actividad auricular durante unos segundos, confirmando que se trata de una taquicardia supraventricular. No debemos en ningún caso emplear verapamil, porque es un fármaco inotropo negativo que puede dar lugar a un cuadro de edema agudo del pulmón o de shock cardiogénico si se lo aplicamos a un paciente con una verdadera taquicardia ventricular.
De todas formas, la estadística nunca falla, de forma que el 80% de las taquicardias regulares de QRS ancho son taquicardias ventriculares. Y lo más frecuente es que se ha producido por una reentrada en una cicatriz de un infarto antiguo, como ya se ha comentado. Así pues, cuando tengamos una taquicardia de este tipo, ventricular o sospechosamente ventricular, simplemente con la pregunta ¿ha tenido usted alguna vez un infarto? Y la respuesta es sí, tenemos más de un 95% de posibilidad de que sea una verdadera taquicardia ventricular. Esto no lo mejora ningún algoritmo que nos podamos aprender de diagnóstico diferencial morfológico del electrocardiograma. ¿Cómo tratamos a ese paciente? Si el paciente está inestable, evidentemente cardioversión eléctrica. Y si está estable, mi recomendación también es cardioversión eléctrica, pero si queremos jugar a los médicos, podemos probar con algún fármaco antiarrítmico como procainamida o amiodarona, que no otros, para intentar quitar la taquicardia, pero si no es eficaz con uno de ellos, habría que pasar a cardioversión eléctrica, pues no se deben mezclar nunca fármacos antiarrítmicos y menos en este contexto. Una vez que la hemos quitado, para valorar qué hacer para prevenir que vuelva a darle, si consideramos que la cicatriz va a seguir estando y el circuito de reentrada va a seguir estando, es decir, la arritmia se puede volver a activar en cualquier momento, aparte de que el paciente tome betabloqueantes, porque entre otros este es uno de los beneficios que confiere el betabloqueante a los pacientes coronarios, nos plantearemos un procedimiento de ablación por catéter si la función ventricular del paciente es buena, y nos plantearemos el implante de un desfibrilador si la fracción de eyección del paciente es mala o bien la tolerancia a la arritmia no ha sido demasiado buena. Dicho de otra manera, de esta taquicardia ventricular el paciente ha tenido suerte y no se ha muerto, pero a lo mejor de la siguiente se muere. Entonces es preferible colocar un desfibrilador, insisto, si tiene disfunción ventricular significativa o bien si la tolerancia clínica al episodio ha sido mala. Los fármacos como amiodarona o sotalol tienen un papel marginal en este tipo de pacientes y en general se utilizan cuando un señor tiene indicación de ponerse un desfibrilador, pero por comorbilidad, por ejemplo, pues no se lo puede poner, o bien si lleva un desfibrilador pero tiene muchas descargas y no se puede someter a un procedimiento de ablación, bueno, pues se le puede poner un fármaco antiarrítmico para intentar disminuir el número de episodios de descargas del dispositivo. La miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho o displasia del ventrículo derecho es una enfermedad genética en la que mutaciones en los genes que codifican las proteínas que forman parte de los desmosomas cardíacos, como la desmoplaquina, la pacoglobina, etc., van a provocar una alteración progresiva en la estructura miocárdica, de forma que se va sustituyendo tejido muscular normal por islotes de tejido fibroadiposo. Estos islotes, de predominio en epicardio y progresivamente hacia endocardio, van a dar lugar a la aparición de circuitos de reentrada entre los islotes de tejido fibrograso que pueden provocar taquicardias ventriculares, igual que ocurre en una cicatriz de otro tipo, como puede ser la cicatriz de un infarto antiguo. Por tanto, el síntoma habitual de la displasia del ventrículo derecho son las taquicardias ventriculares, con síncope e incluso muerte súbita en algunos casos de debut. Hay algún dato en el electrocardiograma muy típico de esta enfermedad, como es la onda epsilon, que puede aparecer en derivación V1, como en la parte final del QRS, una pequeña onda que lo deforma generalmente positiva y que se corresponde con las partes de activación tardía del ventrículo derecho en el seno de esas zonas de islotes fibrograsos. Alguna otra prueba específica, más específica para intentar detectar esta enfermedad es la resonancia magnética, en la que podemos detectar los islotes de infiltración fibrograsa, porque siempre que queremos ver grasa en general en medicina es preferible la resonancia magnética, igual que cuando queremos detectar calcio se suele utilizar el escáner, pero en la actualidad el diagnóstico de esta enfermedad viene refrendado por una serie por una puntuación en una serie de criterios que se evalúan, tanto eléctricos como clínicos, como antecedentes familiares,
puesto que es una enfermedad genética como de imagen, tanto ecográfico como de resonancia, y cuando se cumplen una serie de estos criterios, pues el paciente se puede diagnosticar de la enfermedad. El tratamiento básicamente va a ser sintomático, se recomienda el empleo de betabloqueantes en pacientes con síntomas, y si el paciente tiene síntomas, síncopes o arritmias ventriculares, a pesar de betabloqueantes, tendría indicación de colocarse un desfibrilador. El desfibrilador automático también se indica pues, en pacientes que no hayan tenido síntomas pero que tengan disfunción de ventrículo izquierdo asociada, puesto que eso confiere un riesgo especialmente alto. Es posible en algunos casos que el primer síntoma de esta enfermedad sea una muerte súbita, como probablemente todos conocemos, puesto que en Europa parece que en algunas partes, especialmente por ejemplo en Italia, y parece que en España también, la displasia de ventrículo derecho puede ser la causa más frecuente de muerte súbita en deportistas de competición, y no la miocardiopatía hipertrófica como aparentemente aparece de forma recurrente en los registros que tenemos de Estados Unidos.